Sí, hermano, lo tiene. El estudio. Está en el grupo. ¿Tienen el estudio, hermano? Se los envié yo al WhatsApp. ¿Sí? En el WhatsApp. En el WhatsApp le envié el estudio yo. Sí, hermano. La envié otra vez por privado a la hermana Reina. Ya. Bueno, comenzamos, vamos a ver Génesis 32, ¿no es cierto? Donde Jacob se prepara para reunirse con Esaú. Acuérdense que Jacob no se huyó por miedo a Esaú, ¿ya? En Génesis 32, 1, 2. Jacob se encuentra con los ángeles de Dios en Mahanaim, nombre dado por Jacob a un lugar en la ribera oriental del Jordán. Se dan cuenta que Dios está con él y que tiene protección angelical. Pero saben que vamos a ver que Dios está protegiendo a Jacob, pero Jacob todavía no tiene esa confianza en que Dios lo está protegiendo, ¿ya? Él todavía trata de defenderse de forma humana, de planificar todo en forma humana, pero Dios le tiene un ejército de ángeles. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que vio Jacob? Cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este. Dios tenía un campamento de ángeles esperándolo para convivir con él cuando viniera viajando, ¿no es cierto?, para reunirse con Saúl. Le llamó a este nombre Mahananim, que significa campamento de Dios. Jacob observó que estaba en un campamento doble. ¿Por qué doble? Porque no solo estaban ellos, sino que Dios tenía un campamento de ángeles con él. No era como son los ángeles de Dios, todos se acababan de juntar con Jacob, sino que ellos ya estaban ahí cuando Jacob llegó, hermano. ¿Ya? Todo el tiempo habían estado ahí ahora esperando a Jacob. Ahora Jacob podía ver a los ángeles. Esa era la diferencia, que ahora los veía, ¿ya? Que estaban con él. Lo que le dio mucho ánimo, porque más adelante vamos a ver que Jacob venía con mucho miedo a la reunión con Esaú, porque Esaú le tenía prometido matarlo, ¿no es cierto?, porque le robó la primogenitura, ¿ya? Y le robó la bendición de su padre. Ángeles, aunque son seres más altos que nosotros, y se son puestos por Dios para servirnos. O sea, Dios puso esos ángeles para servir en ese momento a Jacob, ¿no es cierto? Pero Jacob seguía teniendo ese miedo humano y queriendo solucionar los problemas por la vía humana, sin confiar todavía en que Dios lo estaba protegiendo. En Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos son los espíritus que nos ministran a todos, ¿no es cierto?, que son enviados para servir a favor de todos los que somos herederos de la salvación, todos los que acepten a Cristo Jesús, ¿no es cierto?, todos los que vivan el Evangelio, todos los que vivan conforme a la palabra, ¿no es cierto? Estos ángeles están para servirlo. En Mateo 14:11, ¿lo tiene, hermano Miguel Ángel? Amor, sí, te toca. O el hermano Ramón, o la hermana Lina. Que me sale un segundo, hermano. Tengo que ir por una cosita, hermano. Ya. Mateo 14:11, si alguien lo tiene. Ya. Lo voy a leer yo. Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Esta revelación maravillosa de la presencia y cuidado de Dios después que Jacob finalmente se separó de Labán, el hombre mundano,
Aquí si nosotros vemos, ¿no es cierto? Y tratamos de interpretar lo que dice la palabra, que se separó de Labán el hombre mundano, quiere decir que hay lo mismo que pasa con nosotros cuando aceptamos a Cristo. La separación del mundo, ¿ya? Que trae mayor entendimiento y percepción al creyente. Cuando nosotros nos separamos del mundo, tenemos una mayor percepción de las cosas de Dios, ¿no es cierto? En Génesis 32, 3 al 6. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Si voy muy rápido, díganme. ¿Ya? No, hermano. Dice, a ver, Génesis 32, el mensaje de 3, Jacob. ¿Es, hermano? ese. Ese. El mensaje de Jacob a Esaú. Esaú. Dice, y le envió Jacob el mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, no veo el nombre, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asno, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracias en sus ojos, para hallar gracias en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a decirte, y 400 hombres con él. Qué largo. Envió Jacob mensajeros Sí, hasta ahí delante nomás, de ¿no? sí. ¿Es lo mismo, hermano? Sí. Lo que pasa es que aquí Jacob está actuando en forma humana. Él todavía no confía en que Dios lo está protegiendo, aunque vio a los ángeles, ¿no es cierto? Vio que había un campamento de ángeles esperando, pero él todavía no confía, ¿no es cierto?, en que Dios lo está ayudando y que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a sacar adelante, porque él es hijo de una promesa, ¿ya? Pero él todavía quiere solucionar los problemas de forma humana, y viene y se humilla ante su hermano y le manda un montón de emisarios con regalos y se encuentran con que Saúl viene a recibirlo con 400 hombres. Entonces, ¿qué le sucede? Jacob se asusta más todavía. ¿Ah? Esa falta de confianza en que Dios lo va a ayudar, en que Dios lo está guiando, porque Dios le prometió que lo iba a devolver a su tierra. Esa es la fe, ¿no es cierto?, que muchas veces nos falta a nosotros también. Y cuando nos falta la fe, también queremos hacer las cosas en forma humana y tratamos de ayudar a Dios, ¿ah? Muchas veces, para apurar la bendición. Hemos conversado montones de veces que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, hermano. Él tiene sus tiempos y los tiempos nuestros son diferentes. Cuando nosotros pedimos, queremos que todo sea inmediato, pero tenemos que respetar los tiempos de Dios. Son muy diferentes a los nuestros. Dice que para Él un día son como 1000 años. ¿Ya? De ahí partimos la diferencia. Entonces Él envió estos mensajeros, ¿no es cierto?, delante de Él, a donde Saúl, ¿no es cierto?, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Jacob, ¿qué es lo que buscaba? Era reconciliarse con su hermano. Fíjese que hacía 20 años que no lo veía. 20 años que se había arrancado. Tuvo 20 años, ¿no es cierto?, viviendo en la casa de
de su tío. Y le envió diciéndole, tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas y siervo y sierva. Porque Jacob no se está jactando de lo que tiene, sino que ¿qué es lo que quiere? Quiere que Esaú entienda de que él vuelve, pero que no tiene ningún interés en las cosas que él tiene, ningún interés material en las cosas que Esaú tiene. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él es un hombre rico y que no había venido, ¿no es cierto?, para tomar nada que le correspondiera a Esaú o de lo que tenía Esaú, que era de su padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a Jacob intentando adivinar lo que Esaú está pensando, a contestar sus preguntas, las dudas que tiene con respecto a Esaú. Pero esas respuestas, ¿no es cierto?, se las puede dar el Dios mediante el Espíritu Santo, pero él no confía todavía. Él todavía está actuando en forma humana, porque está tratando de adivinar lo que Saúl está pensando. ¿Ya? Y le dicen los siervos, ¿no es cierto? Le dicen, Saúl también viene a recibirte y viene con 400 hombres. Imagínense usted el temor más grande para Esaú. ¿Por qué? Porque él no confía en que Dios lo está ayudando. Si él vio el campamento de ángeles cuando él llegó a ese terreno, le salieron los ángeles a su encuentro. Además, él tenía una promesa de Dios y Dios las promesas las cumple. Y se le congeló la sangre a Saúl, le dio terror. ¿Por qué? Porque venían 400 hombres, ¿no es cierto? Y Jacob no sabía si venían en son de paz o venían en son de guerra. ¿Ah? Jacob no sabía qué pensar de Saúl, por razones entendibles. Estaba convencido que los 400 hombres eran un ejército que Saúl traía para atacarlo a él, ¿ah?, para destruirle a él, a su familia. ¿Ah? Entonces, ese era el temor que él tenía y seguía actuando, ¿no es cierto?, en forma muy humana, ¿no?, sin confiar todavía en que Dios le había mostrado, ¿no es cierto?, los ángeles que lo estaban resguardando, todo lo que le estaba mostrando, pero él todavía no creía. Génesis 32, del 7 al 8. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Ahora, en otro rato más tomamos. Jacob tenía mucho temor de Saúl y él estaba haciendo 2 campamentos. Cuando ya habían 2 campamentos, el campamento de los ángeles y el campamento de él, pero él humanamente estaba dividiendo, ¿no es cierto?, su gente en 2 campamentos. ¿Ya? Jacob tuvo un gran temor y se angustió, porque cuando Labán confrontó a Jacob con una milicia hostil, cuando lo persiguió porque le habían robado los ídolos, ¿no es cierto?, Jacob se paró valientemente y le contestó diciendo lo que pensaba. Pero acá con el Saúl estaba muerto de miedo, ¿ah?, con todas las muestras que Dios le estaba dando de la protección. Pero él se paró frente a Labán, ¿no es cierto?, en forma más valiente que contra su hermano. Y eso que la gente de Labán era una milicia hostil, ¿ah?, porque lo perseguía porque le habían robado sus ídolos, más todo lo que había sucedido con el ganado, ¿no es cierto? Pero Jacob seguía con miedo, le tenía temor a su hermano. En Génesis 31, 36 al 42. Si hay alguien, mi hermana Elena, que Dios la bendiga.
Gracias, mi hermano. Del 31 al, Génesis 31, ya, del 36 al 42. ya, del 36 al 42. Dice así: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzgue entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo con mi carnero de ni con carnero de tus ovejas. Nunca te traje arrebato por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Claro. Amén. Resulta que, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, con Labán actuó en forma, no le tuvo miedo, le Amén. enfrentó con valor, pero a su hermano le tiene terror. Ahora, el por qué con Labán actuó así, porque él entendió que con Labán, ¿no es cierto?, era correcto, que Labán lo que había hecho con él era incorrecto, ¿ya? Amén. Entonces, por eso, con Labán, ¿no es cierto?, la actitud que él tomó con Labán era correcta, porque Labán había actuado incorrectamente con él. Pero con Esaú, ¿no es cierto?, en una manera similar, ¿no es cierto?, él pensaba que era incorrecto lo que él había hecho con su hermano Esaú. Ese era el temor más grande que él tenía, ¿ya? Y por eso temía encontrarse con Esaú. En lo que esto nos pasa a muchos cristianos también, que casi no pueden caminar por razones de su pasado, porque muchas veces nuestros pecados anteriores nos espantan, hermano, Amén. y no nos dejan caminar. Y les es difícil creer, a muchos les es difícil creer que Jesús, cuando llegamos a sus plantas, cuando le aceptamos como nuestro Señor y su Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no es cierto?, muchos no creen, ¿no es cierto?, que Jesús realmente termina con todo y que quiere que avancemos y que confiemos en Él. Muchos no entendemos eso, muchos no entienden eso. Lo mismo le pasaba a Jacob. Lo mismo le pasa a Jacob ahora. Sus temores del pasado no lo dejan actuar. Porque Jacob tuvo gran temor, se angustió. Antes que Jacob se fuera de su hogar, después que su hermano juró matarlo, Rebeca le dijo a Jacob: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Pero eso vamos a ver que nunca pasó, por hermano. Nunca Rebeca envió por Jacob. En Génesis 27:45 dice: Rebeca nunca envió por Jacob, y así que él debía pensar que 20 años no habían aplacado la ira de su hermano. O sea, que no bastaban los 20 años para que su hermano se olvidara de lo que él le había hecho, ¿no es cierto? Pero Jacob también debía confiar en que Dios lo protegería, porque Dios le estaba dando muestras. Si vio un campamento de ángeles y aún no confiaba en que Dios lo estaba protegiendo, hermano. Entonces a nosotros a veces nos pasa lo mismo. El Señor nos está mostrando que está con nosotros, pero nosotros queremos arreglar las cosas de forma humana.
por nuestra cuenta, ¿ah? Sin consultarle al Señor. De repente hacemos un negocio, pero jamás le preguntamos a Dios si ese negocio es conveniente hacerlo o no. ¿Ah? O tomar una determinación, ¿no es cierto?, que es importante en el hogar o para nuestra salud o para nuestro bienestar, tampoco le consultamos a Dios. Y es lo mismo que está pasando con Jacob. ¿Ah? Porque él también debería confiar en que Dios lo protegería, porque ya le había demostrado que lo estaba protegiendo. Imagínense que le tenía un campamento de ángeles. Porque parece que se olvidó, ¿no es cierto?, que Dios le tenía ese campamento de ángeles especiales allí para protegerlo. Pero él parece que se había olvidado. ¿Por qué? Porque le ganaba el temor, la angustia. ¿Ah? Porque no es apropiado, ¿no es cierto?, para alguien que está protegido por Dios, tener estas dudas, tener estos temores. El temor es contrario a la fe. ¿Ah? No sé si Saúl viene a mí para la guerra, decía Jacob, o para paz. Espero, dice, que para la paz. Él tenía la confianza de que su hermano viniera para la paz, pero no mucha confianza porque él se estaba preparando para una guerra al dividir su campamento en dos. Y hizo lo que él quería, ¿no es cierto? Distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas, los camellos, en dos campamentos para separar su compañía. Jacob usó la sabiduría del hombre, ¿se dan cuenta una vez más? No estaba usando la sabiduría que Dios le había dado, ¿ya?, para preparar la llegada de Saúl. ¿Por qué? Porque él debería haber confiado que Dios podía proteger todo lo que tenía. A Jacob se le olvidó, se le olvidaron los dos campamentos, hermano. Se le olvidaron los dos campamentos. Se olvidó el campamento que él tenía y el campamento de ángeles que lo recibió, ¿no es cierto?, que el Señor le tenía para que lo recibieran a él cuando llegó a él. Intentaba hacer sus dos propios campamentos. ¿Ah? Seguramente él pensaba que sus dos campamentos iban a ser más fuertes que los dos campamentos que Dios tenía para protegerlo. Pensando, ¿no es cierto?, siempre en forma humana. En Génesis 32, 9, 12. Aquí Jacob acude a Dios y hace una oración. Y la oración de Jacob es la siguiente. Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Humillación, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, aquí se acordó de la promesa de Dios, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. En este momento se acuerda de la promesa de Dios, pero aún mantiene, ¿no es cierto?, ese temor con Esaú. Y dijo Jacob después de primero reaccionar con temor e incredulidad. Jacob hizo lo correcto. Fue ante Jehová y hizo una buena oración. Una buena oración. Oración llena de fe. Una oración llena de acción de gracia y de la palabra de Dios. Pero él faltaba, ¿no es cierto?, esa confianza, esa entrega total a Dios,
que muchas veces a nosotros nos cuesta también entregarnos totalmente a Dios, confiar plenamente en que Dios nos va a solucionar, que Dios nos va a sostener. ¿Ah? Porque estamos pensando en el mañana, estamos pensando en el qué vamos a comer, en el qué nos vamos a poner. Si el Señor dice que los lirios del campo, ¿no es cierto?, visten mejor que el rey Salomón, que los pajaritos comen, los animales comen y nos guardan en granero. Entonces, ¿qué más para nosotros? Pero aquí, ese era el problema de Jacob. Y le dice Jehová, me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. La oración de Jacob tenía la palabra de Dios. Se acordó de la palabra de Dios, lo que Dios había hecho. ¿Te das cuenta? Pero él se va acordando tarde, va reaccionando tarde, porque el Señor desde un principio lo estaba esperando con campamentos de ángeles, con 2 campamentos de ángeles. Muchas veces el Señor nos espera con campamentos de ángeles y a nosotros también nos falta la confianza, ¿cierto?, para tomar decisiones, para llegar a ello. Pero tenemos que tener la fe. El temor es contrario a la fe. Entonces nosotros tenemos que mantener la fe y desechar el temor. El temor mata. El temor mata la fe. En Génesis 31:3. Si lo tiene mi hermana Elena, me ayuda. Mira que estoy Amén. viendo con uno nomás. 31:3 dice, también dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ya. ¿Se da cuenta? Aquí se acordó de lo que Dios le había prometido. Y Dios Amén. le había prometido que iba a volver a la casa de su parentela, porque él era un hijo de la promesa, elegido desde el vientre de su madre, cuando venía tomado del talón de Saúl. ¿Ya? Entonces, él no podía quedarse fuera de la tierra prometida, tenía que volver a la tierra prometida. ¿Ya? Porque él iba a ser el sucesor de Jacob, o sea, de Isaac, ¿no es cierto? La continuación de Abraham, de eso. Y en Génesis 28:13-15 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una vez más, Dios nos demuestra que las promesas de Dios se cumplen. Las Amén. promesas de Dios se cumplen. Dios no miente, no engaña. ¿Ah? Pero Sí. Esaú, Jacob, ¿no es cierto?, tenía todavía dudas, pero aquí ya el Señor le confirma. ¿Ah? Y muchas veces de nuestras oraciones no alcanzan lo que pudieron porque no contienen la palabra de Dios, como la que contenía Esaú, como la que contenía Jacob. Porque Jacob le recuerda que le prometió que lo iba a volver a su tierra, que lo iba a guardar. ¿Ah? Pero muchas veces nosotros en nuestras oraciones no nos acordamos de lo que Dios nos ha prometido y no lo invocamos, no le recordamos. ¿Ya? Con frecuencia no contienen la palabra de Dios porque nosotros contenemos muy poca. Esa es la verdad. Nosotros contenemos muy poca palabra de Dios. ¿Ah? Nos conformamos con cosas, leer 1 o 2 versículos, oramos un poquito en la noche, un poquito en la mañana, pero no nos damos el tiempo de apartarnos tiempo, ¿no es cierto?, para estar en esa
comunión con Dios, que debiera ser diaria. ¿Ya? Y aquí le pasaba lo mismo a Jacob. Jacob recuerda que Jehová le había dicho, ¿no es cierto? Menor soy que todas las misericordias, le dijo Jacob. Su oración tenía acción de gracia. Jacob entendía que no era digno de lo que Dios hacía por él o lo que estaba pidiendo a Dios. Él se daba cuenta que no era digno de recibir la protección de Dios. Por todo lo que había hecho antes, lo que conversábamos, que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Nuestro pasado no nos deja caminar, no nos deja mirar al frente, no nos deja ver más allá de la punta de nuestra nariz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos siempre volviendo al pasado, recordando, ¿no es cierto?, nuestro pasado. Ese es el trabajo del enemigo, traernos el pasado al presente, ¿no es cierto?, para hacernos desconfiar. Pero Jacob, ¿no es cierto?, le estaba pidiendo a Dios, pero confiar en lo que Dios le había prometido y no en sus propios méritos. Aquí Jacob cambia y ya no confía en sus propias fuerzas, en los méritos propios, sino que confía en que Dios lo va a sacar de este problema, ¿no es cierto? Dice, líbrame. Su oración, ¿no es cierto?, contenía fe. Líbrame. Señor, líbrame. Pidió con valentía que Dios hiciera algo y humildemente pidió para que Jehová cumpliera su palabra. ¿Ah? No importe que buena fue la oración de Jacob, se verá su fe en lo que hace después de la oración. Tenemos que ver qué es lo que hacemos nosotros después que oramos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? ¿Confiamos realmente en Dios? ¿Creemos que el Señor nos va a sacar de nuestros problemas? ¿Creemos que Dios nos va a llevar al final de este camino, ¿no es cierto?, para obtener la corona que Cristo nos prometió? Esa es la fe que debemos tener en nuestro corazón. Entonces vamos a ver qué pasa con Jacob después de que hizo esta oración, y está en Génesis 32, del 13 al 21. Yo lo leo, hermano, lo tengo por aquí. Ya. Dice, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Dice que tomó lo que tenía a mano, ¿ya? Tomó de sus ovejas, de sus vacas, de sus siervos, de sus camellos, para mandárselo a su hermano por temor. O sea, después de la oración, siguió la falta de fe y confianza en Dios, en que Dios lo iba a proteger. Seguía teniendo este temor. Dice, tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Imagínense, tomó lo que le venía a la mano y le envió una cantidad de animales, pero impresionante. Y eso es lo que tenía a la mano. Quería demostrarle a su hermano
que él no venía por los bienes de él o los que había dejado su padre, que él era rico, que él tenía sus propios bienes. Pero Jacob envió estos regalos tan impresionantes porque quería hacerlo completamente claro para Esaú. ¿Qué es lo que quería aclararle a Esaú? Que él no necesitaba nada de lo que Esaú tenía. No quería nada de él. También podría haber sido un intento carnal de comprar el buen favor de su hermano. Comprar a su hermano con todos estos bienes para que se olvidara de todas las trampas que él hizo antes de salir, ¿no es cierto?, del hogar de su madre. Y él piensa que apaciguará su ira con los presentes que van delante de él. Y después dice, veré su rostro, quizás le será acepto. Probablemente Jacob se presenta un ejemplo perfecto del principio. Cuando los demás fallan, ora, y cuando termina de orar, otra vez empieza con sus propias estrategias. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Oramos, le pedimos al Señor, le clamamos, le entregamos nuestras cargas, todos nuestros problemas, y después seguimos actuando para solucionar nuestros problemas en forma humana. ¿Por qué? Porque nos falta la fe y la confianza en que Dios va a actuar. Permanecimos en la duda. Si realmente Jacob hubiera confiado en Dios, ¿no es cierto?, estaría a la cabeza de todo lo que llevaban, de todo lo que mandó. Él iría primero si confiara en Dios. ¿Ah? Para encontrarse con Esaú, ¿no es cierto?, frente a frente, como hermano, conversar. No en la cola. Pero Jacob esperaba, quizás le seré acepto, decía. Quizás mi hermano me acepta o no me acepta. Por eso le envió todos estos regalos. Pero en su mente, quizás Jacob también pensaba, no me mate como dijo que lo iba a hacer. O sea, él esperaba que con esos regalos no lo matara. ¿Ah? Porque a él lo que le interesaba era salvar su vida y la de su gente. ¿Ah? Eso es lo que en ese momento le preocupaba. Pasó, pues, ¿no es cierto?, todos los regalos que llevaban los siervos a su hermano, ¿no es cierto?, de la manera que confiaba en sus capacidades para hacer las cosas y hacer que las cosas suceden sin confiar en Dios. Fíjense que nos gusta cantar una canción, una alabanza, dice, todo a Cristo yo me rindo. Para siempre quiero amarle y agradarle. Solo a Él yo me rindo. A Él yo me rindo. A Él, todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. ¿Cuánto cumplimos de esta alabanza que cantamos hermosamente en la iglesia? Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. ¿Pensamos lo que cantamos? ¿Lo meditamos? ¿O solamente porque nos gusta la música? Fíjese que encontré esta alabanza y me pareció muy ad hoc con lo que estábamos viendo. Porque cantamos, no sé si a lo mejor mi hermana Elena sabe más de música que yo, pero encontré dice, todo a Cristo yo me rindo. Para siempre quiero amarle y agradarle. Solo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. ¿Cuánto cumplimos? Fíjese que aquí nos está sacando muchas cosas a la luz a nosotros. Muchas Amén. cosas. Nos está retratando muchas de las cosas que están pasando acá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros tantas veces como Jacob queremos decir rindo todas las cabras. ¿Ah? Rindo todas las cabras.
Si eso no es suficiente, rindo todas las ovejas. ¿Ah? Lo mismo que estaba haciendo Jacob. Si eso no es suficiente, rindo todos los camellos. Pero por lo que Jacob no podía hacer era rendirse a sí mismo, a Dios. ¿Te das cuenta? Yo le rindo, le pago los diezmos a Dios, le doy todo, ayuda a los pobres, pero no me rindo a Cristo. ¿Ah? Porque sigo actuando humanamente. Entonces, claro, de los labios hacia afuera digo, yo me rindo. Lo que nosotros tenemos que hacer realmente es lo que tenía que hacer Jacob, que era rendirse a sí mismo a Dios, ¿ya? Y no a su hermano. Porque el hombre puede matar el cuerpo, pero hay otro que puede matar el alma. Y eso sí que es triste, que nuestra alma muera. ¿Ya? Fíjense que aquí esto es importante en Génesis 32, 22 y 23. Jacob envía todas sus posesiones sobre el río. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a todos ellos y a todo lo que tenía. ¿Se da cuenta? Los tomó e hizo pasar el arroyo. Esta es una demostración de su fe. Porque Jacob no se retiró. Si Esaú quiso atacar, este grupo estaría rápidamente atrapado. Los habría atrapado ahí, en el río, ¿no es cierto? En el lugar que cruzaron, en el vado. Ahí los tendría atrapados. Pero Jacob igual, ¿no es cierto? Cruzó el río sin pensar que en el río, ¿no es cierto?, podía haberlos atrapado contra el río, sin dejarlos escapar. Pero aún su confianza, ¿no es cierto?, no estaba totalmente puesta en Dios. Jacob pasa la noche solo. Es su última noche en el lado oriental del río Jordán. Y probablemente la pasa en oración. Dios tenía que ser solo antes de tratar con él. Mientras había tanto movimiento entre las personas que le acompañaban a Jacob, podría ocuparse de 1000 diferentes cosas. Pero cuando estaba solo, Dios podía demandarle su atención, ¿no es cierto? Dios podía haberle dicho, mira, yo te estoy protegiendo, pero tú mírame, haz lo que yo te digo, no lo que tú quieres. ¿Ya? Demandarle, Dios debía recordarle que él lo estaba protegiendo y que por lo menos le pusiera atención. Pero Jacob seguía confiando, ¿no es cierto?, en sus propias fuerzas. Piensa en todo lo que Jacob tenía de que orar, agradecerle a Dios, recordar todo lo que Jehová había hecho por él, preguntarse cómo Dios iba a cumplir su promesa. Él no sabía cómo Dios iba a cumplir su promesa, pero tampoco le preguntaba a Dios cómo iba a cumplir su promesa. En él había un cambio sucediendo. Estaba sucediendo recién ese cambio en Jacob. Significaba en la vida de Jacob, él lo sabía. Sabía que se estaba produciendo ese cambio en su vida, pero aún, ¿no es cierto?, le faltaba. Génesis 32, 24 y 25. Mire, esto sí que es importante. A ver, a mi hermana Elena le gusta esta parte. Génesis 32, de 24 y 25. Dice así. Sí, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Continúo? Sí. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. sea, él luchó, ¿no es cierto?, con este ángel, ¿no es cierto?, pero no le ganó al ángel. No. Empataron, ¿ya? Y el ángel lo bendijo, ¿no es cierto?, y le cambió el nombre. ¿Ah? Pero solo era la apariencia. El hombre podía haber ganado fácilmente en cualquier momento usando el poder espiritual que él tenía, porque era un ángel, ¿ya? Podía haberle ganado, pero lo dejó, y cuando ya estaba llegando el alba, no sé, suéltame, y lo bendice. No solo lo bendice, porque a Sino que veces le cambió. nos sentimos que realmente podemos contender con Dios, nosotros nos encontramos de repente capaces de pelear con Dios. Pueda que aparezca que a un hombre o una mujer en rebelión, ¿no es cierto?, contra Dios le vaya bien. La pelea está empatada, solo en apariencia. Dios puede ganar en cualquier momento. Y solo deja que la pelea siga en su propio propósito. Él tenía sus propósitos con esa pelea que aparentemente ganaba Jacob, ¿no es cierto? ¿Cuál era el propósito? Porque no es difícil imaginarnos a Jacob trabajando tan duro y que se siente que está ganando hasta que el hombre gana en un instante. Jacob debía haberse sentido muy derrotado, ¿ya? Porque imagínese que le toca el muslo y le descoyunta. O sea, el dolor tiene que haber sido terrible. ¿Ah? No es el dolor de un triunfo. ¿Ah? Pero el ángel, ¿no es cierto? Aquí en Génesis 32, 26 dice, la petición de Jacob para el hombre. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Déjame, le dice, porque raya el alba. El hombre hizo que Jacob supiera que no iba a durar para siempre. Aunque Jacob se aferró al hombre, desesperado, Jacob había perdido. Un hombre mejor, más grande, lo habría derrotado. Este es un lugar invalorable donde deben venir todos, dice Jacob, donde Dios nos conquista. Hay algo que se puede decir de cada hombre, haciendo su pelea con Dios. Cada uno podemos tener, ¿no es cierto?, alguna pelea en el bien entendido de la palabra, reconociendo la grandeza de Dios después de ser derrotado. Cuando nosotros nos sentimos derrotados, hemos luchado contra Dios, hemos ido en contra de lo que Dios nos pide, debemos sentirnos derrotados, ¿no es cierto? Reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que Dios es muy superior a nosotros. Le dice, no te dejaré si no me bendices. Esto no es Jacob dictando los términos a Dios como hizo en ocasiones previas, ¿no es cierto? Aquí no le está ordenando a Dios, ¿ah?, como lo hizo en otras ocasiones. Aquí Dios le ganó a Jacob. Y sabemos porque si vemos Osea 12:3-5, dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. El calcañar es el talón. Y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Si me bendice, según su pasado, Jacob siempre fue lo suficientemente inteligente, astuto, que nunca sintió la necesidad de confiar solamente en Dios. Ahora solo puede confiar en la bendición de Dios. No hay nada más que lo pueda salvar que la bendición de Dios. Tiene que confiar en Dios. Jacob había sido reducido al lugar donde lo único que puede hacer es aferrarse a Jehová con toda su fuerza. Jacob
ya no puede pelear, ¿ya? Pero sí puede agarrarse bien, puede sujetarse de Dios, aferrarse a las promesas de Dios, lo que debemos hacer todos. No es un mal lugar donde estar. Aquí Dios está contestando la oración de Jacob en Génesis 32, 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y todas las verdades que has usado para con tus siervos. Pues con mi callado pasé el Jordán, ahora estoy sobre 2 campamentos. Reconoce que hay 2 campamentos, su campamento y los campamentos de los ángeles. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso, ¿no es cierto?, y le mate la mujer y los niños. ¿Ya? Y el Señor le dice que no tema porque su parentela va a ser como la tierra del mar. Pero antes de que Jacob pueda ser liberado de la mano de su hermano, tiene que ser liberado de su propia voluntad, hermano. Él tiene el temor en su corazón y si él no se libera de ese temor, no se va a poder liberar, ¿no es cierto?, de su hermano. ¿Ah? Él tiene que tener la suficiente autosuficiencia para poder liberarse de este temor que le tiene a su hermano. Jacob pensaba que el verdadero enemigo, ¿no es cierto?, estaba fuera de sí, o sea, Esaú, el enemigo verdadero, era su propia naturaleza carnal. No era Esaú el enemigo, ¿no es cierto? El verdadero enemigo que él tenía era su propia carne. Amén. Era él solamente su propio enemigo. Génesis 32, 27 al 29. Aquí le va a gustar a mi hermana. Génesis 32, 27. 32, 27, 29. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre, sino Israel. Perdón, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Me da cuenta? Ahí Jacob cambió de nombre. Sí. Y pasó a llamarse Israel. ¿Ya? Esa era la gran pelea que tuvo. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque Jacob, que significa timador, tramposo, astuto, aún así era él y tenía que admitirlo. Pero el ángel le cambió el nombre. A veces todos queremos darnos un buen nombre. Decimos, soy firme, eres obstinado, ellos son tercos, necios. Dios no dejaría que Jacob escondiera su nombre. No se dirá más tu nombre Jacob, le dice el ángel, sino Israel. El nombre Israel es una palabra compuesta de 2 palabras. Sara, que significa pelear, batallar o gobernar. Sara significa pelear, batallar o gobernar. Ese significa Israel, ¿ya? Algunos entienden el nombre Israel como el que batalla con Dios o el que gobierna con Dios, ¿ya? Tiene esas traducciones. El que batalla con Dios o el que gobierna con Dios. Pero en los nombres hebreos a veces Dios no es el cumplido, sino sujeto. Daniel significa Dios juzga, no él juzga. No él juzga a Dios, sino que este principio nos enseña que Israel significa Dios gobierna.
Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que les haya gustado, que hayamos aprendido algo y que debemos Amén. confiar en lo que Dios nos tiene preparado, ¿no es cierto? Y no confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Ya? Amén. Tenemos que entregarnos, tenemos que doblegarnos ante Dios, porque a veces nuestro orgullo, ¿no es cierto? Creemos Amén. confiar en nuestras propias fuerzas para solucionar los problemas, pero somos tan pequeñitos, somos tan débiles, tan frágiles, que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Vemos lo que está pasando en este momento en el mundo, con todo lo que está sucediendo. Muertes a diario, asaltos, robos, incendios, ¿ya? Violaciones, secuestros. Pero nosotros tenemos un ser supremo que nos protege, al cual tenemos que entregarle todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones. Él dice que Él nos guardará. Amén. Y nosotros tenemos que tratar de que Él nos guarde hasta el final de los tiempos. Así es, Señor. Hermana Elena, algo que... Amén. Perdón. Mi hermano Ramón, mi hermana Margarita, si alguien tiene algo. Amén, amén. Muchísimas gracias. Hermosa su enseñanza. Nos dejó mucho en qué reflexionar, en qué pensar de nuestra vida. Realmente entregarnos, como le digo a Dios, mengua mi carne para que tú crezca, para que tenga esa confianza en ti de que tú vas a resolver todos los problemas, soltarlos verdaderamente a Él, porque es difícil, hermano, soltarlo. Yo antes no podía y no podía. Y ahora le doy gloria a Dios de que ya me permite soltar mis problemas a Él y ya tengo más paz en mi vida. Así es. Tenemos que ir doblegando nuestra cerviz, ¿no es cierto? Y dejando nuestro orgullo de lado y irnos acercando al Señor, entregarnos en cuerpo y alma. ¿Ah? Él es el único que nos puede llevar hasta el final de esta carrera larga, ¿no es cierto? Que al final Cristo nos prometió una corona. Y esa es la corona que nosotros no podemos perder. ¿Ah? No sea que al final del camino perdamos esta corona, ¿no es cierto? Que hemos tratado de conquistarla por años. ¿Ya? Amén, amén, hermano. Así es, debemos de ser como los campeones que miran la meta para llegar y se esfuerzan y se levantan temprano y se ejercitan. Así nosotros levantándonos temprano, alabando a Dios, ejercitándonos, pero en su palabra, leyéndola, masticándola, reflexionándola y no perder nuestra meta que es mi Dios. Tener siempre la mirada en Dios y no en los demás. No es fácil el camino, hermano. A mí me ha costado mucho trabajo, pero estoy aprendiendo a poner de veras mi mirada en Dios. Amén, amén. Todos estamos aprendiendo y ese es el objetivo de este grupo, que nos enseñamos unos a otros. Amén. 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 Mi hermano, vuelvo a recalcar, sabe que una y otra vez la palabra nos desnuda completamente. Yo ponía atención mientras usted iba haciendo su clase, ponía atención en usted y me daba, porque la palabra nos habla, A veces nos creemos autosuficientes, que todo lo podemos, que es gracias a mí, pero no, ¿qué? Nosotros no somos nada, porque cuando llegan los problemas, lo primero que hacemos es llorar, en vez de, como usted dijo, ir a las plantas de Dios, al lugar más alto,
y rendirnos. Y yo creo que el ser humano, perdone la expresión, es el único, perdone lo que voy a decir, el hijo, de la creación de Dios, el más necio y estúpido que nunca aprende de sus errores. Amén. Y le gusta estar siempre peleando, le gusta estar cada vez tropieza con la misma piedra. Y a veces cuando Dios nos está zarandeando, nos está demostrando la manera, la forma en que debemos salir, en vez de humillarnos, ¿qué hacemos? Nos ensalzamos. Y es ahí cuando el Señor nos hace cambiar, ahí es cuando realmente usted empieza a reconocer sus errores. Y cuando reconoce sus errores, entonces recién empieza a levantar la cabeza. No sé si me entienden, pero... Sí, sí, no, sí lo entiendo. Amén, amén. Que nosotros somos orgullosos. Si no vencemos el orgullo, ¿de qué nos vale el orgullo? Yo les digo, somos tan incapaces, porque yo le pregunto a cualquiera, a cualquier ser humano, ¿quién es capaz de cambiar su carácter? ¿Quién de nosotros es capaz de cambiar su carácter? Si alguien puede cambiar su carácter, él, en forma humana, sin ayuda de Dios, habría que hacerle un monumento y no sé, pues tendría que ser una persona especial. Porque nosotros no podemos cambiar nada sin la ayuda de Dios. Amén. Ni siquiera nuestro carácter. Ni siquiera nuestro carácter podemos cambiar. Para poder aprender a caminar con Cristo. Cristo nos ofrece, fíjense, que caminemos con Él. Para enseñarnos a caminar. Amén. Mi hermanita Gina. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. hermano, por esta enseñanza. Muy buena enseñanza. Quería decir que el plan de Dios se cumple en la vida de cada uno. Amén. Que no importa de lo que pensamos, lo que pensamos nosotros, y todos los sentimientos que tenemos, que de miedo, que son unos sentimientos de miedo, pasamos por problemas, por pruebas, porque vemos en la vida de Jacob que él engañó a su hermano y más tarde él ha recibido lo mismo. Y claro, y él sabía que cuando que engañar a alguien es una mentira, es un pecado. Amén. Y eso más tarde o más pronto o más tarde, ahora en esta vida se paga. Dios te pone en orden a ti mismo, ¿cómo explicar? Te trae la verdad delante de tus ojos. Y por eso él tenía este temor que Dios, como Dios es justo siempre, él se esperaba que su hermano le va a castigar o le va a matar. Pero veo que aquí se cumplió el plan de Dios. El plan de Dios, que Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Y amén. A pesar que este hombre fue mentiroso, perverso, y claro, el Señor pasando por tantas pruebas, lo transformó y lo cambió. Y veo que en sus oraciones él se arrepintió y
y se humilló y reconoció que tiene temor, que no es capaz de hacer nada. Y ahí vemos también la falta de fe que a veces Amén. todos pasamos Amén. por esto. Bien. Pero a pesar de esto, lo bueno vemos que él, a pesar de sus temores, de todo, regresa a la palabra de Dios, la oración, y el Señor Bien. tiene misericordia de él y cambia el corazón de su hermano. Y ellos al final se reconcilian. Vemos también que Jacob no confiaba 100% en la palabra de Dios y utilizó otra vez un poco que era un hombre inteligente, ¿cómo decirla? Su astucia. Era muy astuto. Astuto para ganar a través de regalos a sus hermano, pero aquí no lo ganó a través de los regalos. Fue el Bueno. mismo Dios que cambió el corazón Amén. de su hermano. Amén. Pues Pero con esta Labán no le esto, resultaron las trampas. sí, yo quería contaros una situación que yo también hace años que no tenía papeles y era inmigrante ilegal. Entonces fuimos a la embajada y para mi hija, para arreglarle su pasaporte, pero no teníamos nada para, ¿cómo decir? Que fuimos por fe. Yo como madre, la niña tenía casi 16 años. Y yo pensaba, bueno, como madre le voy a intentar convencer a estos de la embajada, ¿cómo se llama? Los trabajadores de ahí. Sí. Voy a intentar, igual como Jacob, intentar convencer, bueno, hacer algo para que todo salga bien con el pasaporte. Bueno, claro, yo he orado, pero cuando llegamos ahí delante, mi plan no salió como yo pensaba. No, primero no me dejó entrar ahí a mí. Entró la niña y yo me quedé fuera orando y el Señor obró de tal forma que había una cola muy grande. Quien es por aquí inmigrante, fue inmigrante ilegal, lo entiende en un país extranjero. Bueno, ¿qué pasó? Había una fila grande y a todos le decían no. Cuando llegó mi hija ahí delante, pues yo no tenía nada y ella no tenía nada para que le den este visado. Pues nada, inmigrante ilegal. Bueno, cuando llegó ahí el funcionario miró papel tras papel, decía sí, aquí bien, pues no estaba nada bien. Es que el Señor le cerró los ojos y le dijo sí, ya, tú sí, todo está bien, pero nada estaba bien. No tenía ningún justificante para que le dé el visado, ¿me entiendes? Sí. Pues al final todo salió bien. Salimos de la embajada y nos pusimos a clamar y alabar a Dios llorando. Fue un milagro para nosotras.